movidito, una aventura colombiana salsa All Star, pues iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Ahora también nos puedes conseguir a través de YouTube, como Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y como cosa rara y para variar, este fin de semana fue bien movidito en Venezuela a nivel político, y a nivel político se ha visto cómo el Pollo Carvajal está cantando y cómo Alex Saab pues ha sido extraditado, y entre otras cómo se ve el panorama a nivel social, político y económico de Venezuela, cómo está temblando más de uno con ese cantar de estos artistas que ya están en manos de las autoridades. Pero también en Venezuela siguen sucediendo más y más bajones eléctricos, y en la tarde de hoy pues se ha presentado un nuevo bajón eléctrico en varios estados del país, y esto debido a los fuertes aguaceros que se viven en Caracas. Ciudadanos pues han reportado estos bajones eléctricos. Al oeste de la ciudad pues han sido los más afectados han sido La Pastora, Gato Negro, Carapita, El Paraíso, Montelbán y San Martín, que se encuentran en esta lista. Del mismo modo también se destaca Subecán y Las Acacias. Así se vienen presentando estos bajones. La situación con el bajón eléctrico también se ha presentado en el interior del país, y esto se ha dado a conocer a través de las cuentas en Twitter, y esto lo hacen los ciudadanos, donde reportan esas irregularidades con el servicio en Valencia, Barquisimeto y Guatire. Así, ante esta situación se presentan esos bajones, y ahí es donde el gobierno no muestra absolutamente nada, porque esto es por falta de mantenimiento. Y existe una frase bien pequeña que dice Humberto Calderón Berti, donde niega las declaraciones sobre monómeros. Dice: yo no fui, yo no tengo la culpa. El ex embajador de Venezuela en Colombia señaló que se están atribuyendo una serie de tweets en las que él y a las cuales él no pertenece. Pues así lo ha venido mostrando Humberto Calderón, que ha manifestado que están circulando esa serie de tweets donde le atribuyen declaraciones en relación con la empresa Monómeros que no fueron dichas por él. Anda circulando este tweet donde se atribuyen, en este caso Monómeros, en un supuesto reparto de $1 millón mensuales entre los partidos del G4, totalmente falso, que yo haya reproducido esas declaraciones. Es lo que ha publicado Berti en su cuenta en Twitter. Por su parte, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente exiliado en España, anunció que introducirá una querella en contra del embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Ha tomado la decisión de procesar esta querella criminal por calumnia contra el señor Calderón Berti, que aquí en España, donde él reside y yo también resido, afirma López en entrevista con César Miguel Rondón en el programa Día a Día, que se transmite en Estados Unidos. López tomó su decisión después de que el especialista petrolero y exministro de Energías y Minas, Calderón Berti, afirmó que él es el responsable de los problemas que enfrentan en estos momentos Monómeros Venezuela S.A. Este es el entramado que se viene mostrando en Venezuela, de cómo los niveles de corrupción y quienes no quieren aceptar que tienen culpas y responsabilidades. Y en otro orden noticioso, la Academia de Medicina pidió vacunar lo más pronto posible contra la fiebre amarilla, y eso lo hemos venido hablando durante las semanas anteriores. La Asamblea de la Academia Nacional de Medicina pues ha exhortado al Ministerio de Salud a reactivar la vigilancia epidemiológica y vacunar a la población contra la fiebre amarilla. Se exhorta al Ministerio de Salud a publicar el boletín epidemiológico, a reactivar y mantener la vigilancia epidemiológica
y a vacunar lo más pronto posible a toda la población que se encuentra en riesgo de contraer la fiebre amarilla. Podemos a disposición de las autoridades, nuestros expertos, para que colaboren en este plan nacional de vacunación. Así lo han venido señalando en su comunicado. La escasa vigilancia epidemiológica, entomológica y virológica y la baja cobertura vacunal, pues son esos efectos que han determinado el nuevo resurgimiento de diferentes casos. Así lo ha venido acotando la academia. Además también ha denunciado que en el país tienen un bastante sistema de vigilancia epidemiológica antes coordinado, pero que en este momento prácticamente está totalmente abandonado. La academia también viene mostrando que ha acotado que el 2 de junio del 2020 Venezuela recibió 4,7 millones de dosis de vacuna contra la fiebre amarilla a través de un fondo rotatorio, y ese fondo rotatorio es de la Organización Panamericana de la Salud. Esas dosis debieron ser administradas a la población en riesgo, es lo que ha indicado, pero no se aplicaron las dosis. ¿Dónde están esas dosis? Vale recordar que la Organización Mundial de la Salud ha alertado el pasado 14 de octubre sobre ese brote de fiebre amarilla en Venezuela. La OMS destacó que 6 de los afectados son personas que no estaban vacunadas contra la enfermedad. Es por esto que la organización ha exhortado de manera urgente a aumentar esa vacunación entre la población, particularmente lo que pues se viven en las zonas amazónicas y que están expuestas a este tipo de mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales. Es lo que han venido reseñando. Así la Academia de Medicina pues pide vacunar. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy, con dos jóvenes emprendedores, barberos de profesión. Estamos en el salón del Barber Shop de Barranca, Rafita. Hola, Rafita. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias, Hugo. Bien, por aquí estamos bien, gracias a Dios, camellando. Y aquí estamos. Rafa, ¿qué tiempo tienes siendo barbero? Tengo la edad de 10 añitos, no le pongo mucho. Una década cortándole el cabello a los barranqueros, a los migrantes y a todo que se atraviese. Sí, a todo el que venga aquí lo atendemos aquí. Bueno, sin más nada que decirle aquí, camellando y esperando que venga el cliente. ¿Cuál es tu nombre completo, Rafa? Melkin Rafael. Y todo el mundo te conoce como Rafita. Como Rafita, claro. Todo el mundo me conoce como Rafita. ¿Siempre has trabajado aquí en Barranca o has estado en otras localidades? No, sí, he estado así. Ahorita en Barranca aquí apenas tengo un año aquí en Barranca apenas. Pero sí he estado en Barranquilla, Bogotá, Medallo, ya. Con tu estilo de la barbería. Claro, siempre trabajando con la barbería. Gracias. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Bien, gracias a Dios. Ahí vamos, firme en la batalla. Rafita, vivías en Venezuela. ¿En qué ciudad vivías tú allá? No, yo vengo de Caracas, viviendo allá, que 7 años viviendo en Venezuela, gracias a Dios. Ahorita estoy aquí en Colombia, trabajando, buscando el sustento del día a día. ¿Qué te hizo salir de Venezuela? No, las situaciones y buscando el futuro de uno, buscando, sé que uno está donde está el trabajo, uno el barbero es así, donde está el trabajo es donde uno donde está. ¿Trabajabas también en la barbería en Venezuela, en Caracas? Claro que sí, trabajaba en la barbería también. Por eso le digo, tengo 10 años trabajando en la barbería y así, para donde voy siempre he trabajado en la barbería, ya. La situación en Venezuela se te puso difícil. No, sí, difícil, aunque yo no me vine así por la situación tampoco, yo me vine por la situación y por lo menos quería conocer otros sitios, ¿sabes? Que uno al barbero, uno siempre quiere conocer y andar para allá y para acá y con la situación del trabajo, ¿me entiendes? Rafa, ¿tu familia está compuesta de cuántas personas y son qué? ¿Colombo venezolanos? No, sí, tengo dos niñas que son colombos venezolanos, claro. Nacidos en la capital. Sí,
Una nacida en Venezuela y una nacida aquí en Barranquilla. Bueno, Rafa, ¿qué consejo le puedes dar a los nuevos jóvenes de la ciudad de Barranca? Bueno, que se alisten y que estudien y que siempre persigan sus sueños y que para adelante, que sí confíen en Dios, claro, que todo se puede aquí. Mientras que uno tenga fe y todo uno sale adelante, con la fe en Dios, claro. Gracias, Rafita. Bueno, muchas gracias a ustedes también y gracias por la visita. Y aquí tenemos a su compañero José Miguel Palomo, cumanés, como lo dice él, a 32 horas de su ciudad, barbero de profesión. Bienvenido al programa, José Miguel Palomo, Siempre Venezuela. Gracias, muchas gracias. Bueno, un placer también aquí estar con ustedes compartiendo esta entrevista. Tú eres de Cumaná, ¿qué trabajabas en Venezuela? Cumaná, Estado Sucre. Siempre he trabajado en la barbería desde los 21 años. Ahora en día tengo 36, ya tengo 15 años trabajando esta profesión. Gracias a Dios que la aprendí. Bueno, aquí estoy luchando. ¿Qué te hizo salir de Venezuela, José Miguel? Bueno, una de las cosas que me hizo salir de Venezuela, como todos saben, la situación del país ahorita está ruda. La inflación. Sí, uno trabaja, pero la plata no le rinde nada. Lo que uno gana ya en ese país no le rinde. Entonces uno tiene que buscar mejoría, porque uno tiene hijos, tiene familia, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar una mejor posición económica para la familia, para sustentar a la familia y para uno, porque tampoco para hacernos ricos, pero por lo menos para sobrevivir. ¿Te trajiste a tu esposa y a tus hijos? No, lo dejé en Venezuela, mis hijos los dejé en Venezuela. ¿Qué tiempo tienes en Colombia? Tengo apenas 4 meses, apenas tengo 4 meses. ¿Estás recién llegado? Venezuela, sí. Tengo 4 meses que salí de Venezuela, bueno, así como todo, en la lucha, buscando el sustento. ¿Cómo te ha ido aquí en Colombia en estos 4 meses? Bueno, gracias a Dios que aquí voy adaptándome, me ha ido mejor que en Venezuela, por lo menos. Me rinde un poco más la plata, puedo ayudar a mi familia allá en Venezuela, a mis hijos. Y aquí voy. ¿Cómo llegaste a La Guajira? Bueno, llegué porque aquí tengo una hermana que ya tenía tiempo aquí, vive aquí. Y bueno, me dijo que me viniera a buscar una mejoría, que aquí la cosa es mejor, un poco más suave. No hay tanta presión como en Venezuela, que todo lo que haces es para la comida y para medio comer, porque tampoco es que vas a hacer un mercado bueno con lo que ganas. Por lo menos aquí sí te da para por lo menos resolver, ¿entiendes? Resolver más que en Venezuela, pues. Aparentemente te estoy viendo que saliste por desespero económico. Sí, bueno, obviamente salí por una mejoría, sí, porque tengo unos hijos pues, que mantener, ¿me entiendes? Que se visten, que comen, que necesitan medicina a la hora de enfermarse, entonces allá no se da para eso, más que todo es para la comida, pues. Entonces a la hora de una enfermedad o una cuestión así, uno se va apretado, pues. Entonces hay que buscar salir para poder mantener y solucionar los problemas de la familia, que es lo que uno entiende. José Miguel, ¿piensas traerte a tu familia? Bueno, no sé, porque de verdad que es un gasto traerse a la familia para acá. Mejor me resulta enviarle y hasta que mejore la situación en el país, pues no sé hasta cuándo será, hasta cuando Dios quiera. ¿Qué consejo le darías tú a los nuevos migrantes que están entrando a Colombia? Bueno, el consejo que le doy es que se porten bien y que vengan a trabajar, que no vengan a echar vaina, porque al final, coño, nos está afectando a todos, ¿me entiendes? Muchos se vienen de Venezuela a buscar problemas aquí en Colombia o en otro país, y la idea es que nos traten bien, porque en verdad venimos es por una situación que tenemos en nuestro país, no porque queremos ni por gusto, nada de eso, simplemente por la situación, pues. Entonces, si obviamente venimos por una situación mala, tenemos que trabajar, echarle bola y que vean que en verdad estamos aquí por trabajo, no por otras cosas. Bueno, gracias José Miguel por esta entrevista. Ok, estamos a la orden siempre. Bueno, señores, dos historias de dos barberos, uno retornado y por supuesto uno venezolano. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, y este fue el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, de ese venezolano que viene en busca de una mejor calidad de vida, de ese venezolano emprendedor que viene a trabajar, a ser productivo en nuestro país.
Y en otro orden informativo, el bloque constitucional pues rechazó la utilización del poder para perseguir a los presos políticos, pues el bloque constitucional ha rechazado la utilización del sistema de justicia como herramienta de persecución a las disidencias y a los presos políticos del país. Asimismo, también condenó que el sistema actúe sin límites jurídicos, generando gran vulnerabilidad han sido impredecibles para disidentes y para aquellos que son críticos de la revolución. El caso venezolano es paradigmático en materia de violación de derechos humanos y eso lo hemos visto a cada momento, a cada instante vemos cómo está la violación sistemática de los derechos humanos y a pesar de que no ha habido un conflicto armado, existe evidencia abundante sobre el abuso y las violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario. También se colonizó el sistema de justicia y se colocó al servicio un proyecto político de hegemonía y antidemocrático para impartir una justicia totalmente arbitraria. Señaló, esto es lo que ha venido señalando el grupo en ese informe, en ese comunicado. El bloque constitucional también señaló que se debe recordar a los que ostentan el poder que en el marco del derecho internacional toda persona, sean presos o no sean presos políticos, tienen derecho a ser juzgado por un tribunal totalmente independiente, por un tribunal imparcial y por un tribunal competente. El derecho a la justicia, pues es un derecho humano anterior y superior a la autoridad del Estado de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica, el orden y la paz social. La violación de este derecho, pues compromete gravemente la responsabilidad de los detentores del poder y de los operadores de la justicia. En ese comunicado también se ha venido informando y se acerca y se afirma que es necesario notificar la situación a la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional, en cuyas manos pues está a tomar esa decisión de abrir esa investigación formal sobre los hechos atroces perpetrados en Venezuela. En el país, según el grupo, pues deben prevalecer la aplicación del principio de complementariedad ante la ostensiva falta de independencia del sistema administrativo de justicia. Está plenamente comprobado que el Estado venezolano no puede ni quiere hacer ningún tipo de investigaciones a los máximos responsables por los crímenes que ya están documentados en las diferentes instancias. Esto es lo que se viene asegurando: violación a los derechos humanos, el uso del poder, el uso de la autoridad. También en el texto se ha suscrito y lo han hecho a través de los magistrados, los académicos, los profesores, y han explicado que este número importante de violaciones a los derechos humanos ocurridos por el uso con fines políticos y del sistema judicial se ha venido realizando de manera arbitraria. Esto ha propiciado la degradación de la institucionalidad, el sesgo a las causas de interés para los detentores del poder y además una corrupción generalizada en los restantes a las diferentes causas en el derecho de Estado. Así se viene presentando este tema de corrupción. Pero tenemos, hablando de corrupción, Alex y audiencia, la coalición anticorrupción considera necesario un sistema de justicia robusta que sustituya el que actualmente tiene en Venezuela. Vamos a escuchar. En Venezuela, los delincuentes salen ilesos. ¿Sabes por qué? Desde hace años, una red criminal se apoderó del sistema de justicia para acabar con la imparcialidad y desmantelar el poder judicial. Los funcionarios no tienen ni la formación ni las herramientas suficientes para investigar, enjuiciar y sancionar a los delincuentes, y quienes luchan contra el crimen y la corrupción no tienen protección ni verdadera autonomía para actuar. La certeza de que el castigo se aplicará al que viola la ley es imprescindible para prevenir la corrupción. En Venezuela carecemos de ello. Por eso, la coalición anticorrupción insta a la creación de un sistema de justicia independiente y autónomo que funcione desde el inicio de la institucionalización, que cuente con la estructura necesaria y miembros capacitados para procesar los delitos donde no participen altos funcionarios. Se trata de acabar con la justicia débil y establecer un sistema que al término de 5 años tenga una estructura sólida que nos permita hacer frente a la corrupción. Por una Venezuela íntegra, coalición anticorrupción.
Para conocer más sobre la corrupción y su impacto en tu vida, sigue nuestros videos de cada mandato de la coalición. Bueno, así se está viendo el tema de la corrupción y por eso la coalición anticorrupción está mostrando estos datos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, ¿y qué tomo para olvidarla de paz a bordo? Con ese tema iniciamos esta segunda parte en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial. El 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Y eso estaba preguntándose por ahí Alex Meneses, que qué toma para olvidarla. No sabemos qué puede tomar, se tomó hace rato un café, no sabemos qué otra cosita se puede tomar. Pero continuamos acá con más información y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué se van a tomar los candidatos y el gobierno, este gobierno de facto, para las elecciones del 21 de noviembre? Pues Leopoldo López ha dicho que las elecciones del 21 de noviembre no son ni libres, ni justas, ni verificables. Pues el dirigente político Leopoldo López ha señalado el día de hoy que la única manera de lograr unas elecciones presidenciales es con la negociación que se está dando en México. Y en este momento hay un rayado en la cancha con estos temas bastante concretos que tienen prioridad para nosotros. ¿Cómo lograr esas elecciones presidenciales libres, justas y verificables? Además tenemos el acompañamiento internacional, es lo que ha dicho Leopoldo López. Sin embargo, también ha resaltado que no hay condiciones para ese proceso electoral que se va a realizar el próximo 21 de noviembre. No son esas elecciones ni libres, ni justas, ni verificables. No hay mayor diferencia entre las que fueron en el año 2018 y 2020. Además, siguen las inhabilitaciones y se expropiaron los partidos políticos. Yo ese día de las elecciones haría un ejercicio de resistencia democrática, es lo que ha reiterado. Y durante una entrevista que ha concedido al periodista Sergio Novelli, Leopoldo López manifestó que el empresario colombiano Alex Saab es el responsable de generar en Venezuela hambre, desolación y pobreza. Alex Saab es una de las caras del hambre, de la falta de la comida y de los alimentos que estaban podridos. La dictadura invirtió mucho esfuerzo diplomático y dinero para evitar su extradición. Y todo eso nos tiene que dar la idea de lo importante que es para ellos Alex Saab. Asimismo, también acotó que Saab no es venezolano ni tampoco es diplomático. Él es un ciudadano colombiano, criminal, que tiene vínculos con el narcotráfico colombiano y con toda una entramada de corrupción que se viene manejando en Venezuela. Son las palabras que ha dicho Leopoldo López. También pidió a todos los venezolanos manejar las expectativas sobre las consecuencias que tendrá este proceso judicial en Estados Unidos. Este es un hecho muy importante, pero que hay que tener claras las expectativas con respecto a lo que se viene en estos tiempos. Creo que hay que tener claro que puede ser un proceso más largo de lo que la información va a salir, la parte significativa que va a tener para Venezuela, pero no necesariamente al salir esta información va a salir Nicolás Maduro del poder. O sea, esa información de la cual Alexa puede estar diciendo, puede estar denotando, así como está cantando el Pollo Carvajal, cuáles son esas entramadas, cuál es esa gente que está aliada y que ha creado vínculos entre Saab, vínculos entre el Pollo Carvajal, vínculos entre esta administración del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí está temblando. Esto es la forma y la manera como está temblando el gobierno en este momento. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con una colega joven, audaz, polémica. Se trata de la periodista Paola Fontalvo. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Paola. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Feliz por estar aquí, gracias por la invitación. Paola,
Bienvenida, como te dije, queremos saber cómo ves tú el periodismo en el Caribe colombiano, en La Guajira, en el Magdalena y en la costa atlántica. Bueno, hablando desde La Guajira, yo creo que el periodismo es muy difícil en esta zona, ya que es algo innovador, por decirlo así, aunque tenga mucho tiempo de estar acá en el mundo, pero en La Guajira siempre cuesta un poco más porque el público y la audiencia es difícil. Difícil. Y hablando desde ya la costa, pues creo que estamos un poco obsoletos, nos estamos dejando ganar de otras partes del mundo, de otras partes de Colombia, porque el contenido siempre sigue siendo el mismo y hay que darle al público cosas nuevas. ¿Y eso se debería a temores, miedo? Yo creo que sí, a muchas censuras que pasan en el país, muchos temas políticos, por decirse así, que no podemos decir libremente. Nos cuesta decirlo porque siempre trae repercusiones para nosotros. Entonces creo que nos estamos quedando un poco estancados por esos temas. Paola, y tu programa, un programa bastante hot, bastante caliente, bastante polémico. Háblanos sobre tu programa. Bueno, mi programa se llama La Élite del Amor. Comenzó como un programa netamente de relaciones de parejas. Le hemos incluido cosas jocosas, hablando de lo sexual. Muchas veces hemos sido señalados porque estamos incentivando a las personas que tengan actos que no se deben según la sociedad, pero creo que tenemos que salir de ese contexto en que la gente se cree mojigata, por decirlo así. O sea, hacen cosas, pero tras bambalinas no las hacen. Las hacen y a la vez no las hacen. Personas de doble moral. Entonces lo que buscamos en el programa es decirle a la gente que es libre de hacer de su vida lo que quiera con responsabilidad, de que no te puedes señalar otro porque tú tengas prácticas diferentes, porque eso va en cada quien. Entonces eso es lo que se busca en La Élite del Amor. ¿Te han señalado? Claro que sí, bastante, bastante. Incluso yo soy de las que pienso que los periodistas, los locutores, somos actores. O sea, nosotros nos metemos en un personaje cuando estamos en la radio, cuando estamos en un medio, y la gente también confunde mucho eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo La Élite del Amor y voy a hablar de un tema sexual y lo hablo obviamente como una persona que sabe del tema, sea que lo practique o no lo practique, pero por eso me he encontrado hombres más que todo que creen que con decirme hola ya yo me voy a ir con ellos a la cama. Entonces, son personajes para hablar de temas que pocos se atreven de hablar. Paola, ¿cómo ves tú la situación con la migración venezolana en todo el departamento de La Guajira y en Colombia en sí? Bueno, yo creo que al inicio de todo esto, cuando comenzaron a llegar acá a La Guajira más que todo, hubo rechazo bastante. Porque la gente se aprovechó de que venían personas de otras partes y comenzó a cometer más delitos de lo normal y le echaban la culpa a los venezolanos porque eran las personas nuevas, ¿no? Cuando hay alguien nuevo, ¿a quién más hay que culpar? Pero creo que ya eso ha avanzado más, ya se respetan más a las personas venezolanas que están acá. Obviamente siempre está la dificultad. Muchas personas se quejan porque así como hay personas que vienen de otros países con necesidades, en el de nosotros también hay y poco se colabora ya. Entonces por eso siempre ha habido como ese rechazo que ya ha mermado, pero sigue estando. La invitación es que nos pongamos en los zapatos de las personas y qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. Paola, hay un tema que tú quieres tocar tanto para los retornados, desplazados, migrantes y por supuesto a los connacionales. Claro que sí, se trata del tema de la empleabilidad en los jóvenes tanto en La Guajira como en Colombia. Lo digo porque yo, aparte de ser locutora o de trabajar con los medios, soy trabajadora social, egresada hace 2 años, y aunque tengo experiencia en el área, es muy difícil encontrar empleo aún siendo profesional. Entonces creo que no es simplemente en La Guajira, es a nivel nacional, y la invitación es que las personas que están dirigiendo busquen soluciones para nosotros los jóvenes, que somos el futuro de este país, de este mundo, porque hoy estamos acá, mañana no se sabe dónde estamos y somos representantes del mundo. Entonces, habemos muchas personas con capacidades, pero pocas oportunidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar eso? ¿Qué se hace en ese caso? Esto es una buena pregunta para todos los mandatarios, alcaldes, gobernadores y para todo el mundo. Bueno, yo soy de las personas que he sido señalada justamente por eso, porque siempre estoy como invitando a los mandatarios a que cumplan lo que en un momento prometieron.
Entonces se quejan y me señalan porque soy polémica, pero es que si no le decimos a ellos, que son los que tienen el poder, ¿a quién más le decimos? Por algo votamos por ellos, por algo estamos en este territorio democrático. Entonces la invitación es esa, busquen soluciones a problemas reales y no se enfrasquen en cosas que ya han pasado, ¿no? Por ejemplo, que un proyecto para pavimentación, hay pavimentación y es necesario obviamente porque eso avanza en un municipio, en un pueblo, en lo que sea, pero lo más importante es el ingreso de las personas que viven en dicha comunidad. Entonces, ¿qué hacer para esos problemas reales? Esa sería la pregunta. Y se la dejaríamos al aire a todos los mandatarios y a todos los radioescuchas y televidentes que nos están viendo. Claro que sí, recordarles que La Guajira existe, de que somos parte de Colombia y no simplemente con lo que dije anteriormente es para los mandatarios de acá de La Guajira, sino a nivel nacional. La Guajira existe y no existe solamente para política. Un tema, los talentos de La Guajira. Bueno, la Guajira es diversa. En La Guajira contamos con muchísimos talentos, así como ustedes ven el buró de ahora que es Luis Díaz en el fútbol. También hay personas que cantan, también hay personas que bailan. Aquí hay de todo para el mundo y se están perdiendo de muchas cosas. También por el apoyo. Necesitamos más apoyo para la cultura, para el deporte, para todo. Necesitamos aquí, hay bastante contenido, simplemente tienen que conocerlo. ¿Cómo fue tu experiencia en MacFactor? En el Factor X, bueno, yo fui al Factor X, no conté con ayuda de ningún ente, fueron recursos propios con mi familia, gracias a Dios que me apoyaron mucho. Fue una experiencia muy chévere, no pasé, no sé por qué, bueno, no pasé de pronto por los niveles que exigen allá, pero hay mucho talento, no simplemente metiéndome yo, sino personas que conozco de toda la vida, de aquí han salido cantantes, conocemos al Che Carrillo, que también a nivel nacional está haciendo bien su trabajo, ahora hay música urbana también, como Luza, que está también saliendo, Simón Figueroa, aquí hay talento musical, talento de baile, como les venía diciendo, de todo, solamente tienen que conocerlos. Bueno, ya para despedirnos, Paola. Bueno, un saludito muy especial a Alan y a Nancy. Gracias por la invitación, señor Carlos. Y los invito también a que conozcan la élite del amor para que se empapen de esos temas de pareja, para que dejemos a un lado los tabú. Lo pueden escuchar a través de los 107.7 FM de Fiesta Estéreo. Y quien les habla, Paola Fontalvo. Bueno, gracias, Paola. Excelente. Gracias por tu labor y, por supuesto, de tu amistad. Bueno, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Carlos Ucate y El Miura. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Bueno, y este fue ese segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Y es muy cierto lo que dice la colega Paola Fontalvo. Es complicado trabajar en zonas de frontera y sobre todo en países donde se tiene censura, donde la parte política muestra esa cara oscura para poder decir la verdad y mostrar, Alex, aquí existe un tema bien importante y lo decía Paola, es ese tema de élite de amor, ese es el programa que ella tiene, pero es esa censura que se tiene hacia cómo se pueden mirar ese tipo de relaciones. Así que Paola lo está invitando porque usted en el segmento anterior preguntaba que qué tomaba para olvidarla, pues ahí le recomiendo, Alex, para que usted siga a nuestra colega. Y así a toda esa amable audiencia que está ahí siempre pegadita en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Continuamos con más parte informativa. Y siguen esa entramada, sigue todavía el qué va a pasar o el qué sucede, qué va a suceder con el tema de Alex Saab, qué va a suceder con la Corte Penal Internacional, qué va a pasar con estos casos de lesa humanidad, con el informe que se presentó el año pasado y que lo presentó Michelle Bachelet. Igual se renuevan nuevos puntos en este año, en ese informe, sobre casos de lesa humanidad, sobre violación sistemática de derechos humanos, y Borges viene alertando en el día de hoy esa maniobra por parte de este gobierno de facto de Nicolás Maduro, que va y piensa dilatar este proceso de la Corte Penal Internacional.
El designado como comisionado de las Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Julio Borges, emitió ese comunicado el día de hoy para alertar a la comunidad internacional de esta maniobra realizada por parte de la administración de Nicolás Maduro, que estaría buscando atrasar la puesta en marcha de la investigación formal de la Corte Penal Internacional por el caso denominado Venezuela. A juicio de Julio Borges, desde el Ejecutivo venezolano se simula una especie de reforma al sistema judicial del país, pues que se da luego de los informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que elaboró la fiscal saliente Bensúa y de los hechos de determinación de hecho de la ONU que subrayaron la inexistencia en un poder judicial independiente. Ese es el caso que tiene en este momento Karim Khan, la gran responsabilidad que tiene, porque también sabemos que uno de los casos que está fresquito, que está reciente, es del general Isaías Baduel, donde esto es un caso de lesa humanidad y está latente, es palpante en este momento. También destacó que las instituciones del Estado venezolano han estado llevando a cabo la enmienda de leyes y además simuló realizar investigaciones independientes y ha procesado a funcionarios de bajo nivel en la cadena de mando. También enfatizando que estas acciones no atacan de fondo al problema que se viene presentando de violación de derechos humanos en Venezuela e hizo referencia precisamente a lo que estaba y lo que estaba comentando en este momento al general Raúl Isaías Baduel mientras estaba en custodia de las autoridades. En este sentido, pues Julio Borges pidió a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional que no se confunda reconocer este tipo de acciones, los supuestos avances que estarían realizando el gobierno nacional, sino más bien deben continuar presionando para que hayan esas investigaciones independientes, que se libere a todos los presos políticos y se continúe el proceso en las instancias internacionales. Hoy pues ya son más de 200 los presos políticos, los civiles, los militares, que están en riesgo de muerte bajo el régimen de Nicolás Maduro. Por ello, el mundo debe presionar por su liberación y avanzar en este proceso de la justicia de la Corte Penal Internacional para lograr verdadera reparación para las víctimas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, al Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema Bella y Fugaz de Guillermo Carrasco, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web. No se les olvide, pasen por ahí, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Así, iniciamos esta segunda hora con el invitado de la tarde. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Gonzalo Oliveros Navarro, quien es director de la ONG Fundación Dos Países y refugiado en Colombia por su designación como magistrado de la Sala de Casaciones Civil del Tribunal Supremo de Justicia en junio del 2017. Doctor Gonzalo, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Doctor, en la tarde de hoy queremos socializar diversos temas, pero vamos a iniciar con un tema que es bien candente y que está moviendo la cosa política a nivel internacional, y es el caso del Pollo Carvajal y de Alex Saab. ¿Cómo, desde su punto de vista, ve toda esta situación? Veo a sistemas jurídicos mundiales o de esos respectivos países funcionando. Una cosa que en nuestro país, Venezuela, lamentablemente no podemos observar. En España, el caso del general Carvajal, él está recurriendo a sus autoridades para obtener algún tipo de protección. El gobierno de España le ha negado el asilo y él está agotando las vías judiciales para enervar esa decisión. En el caso de Cabo Verde,
exactamente igual ocurrió con el señor Saab. Él fue retenido como consecuencia de una solicitud de extradición de los Estados Unidos. En ese país africano pasó cerca de 16 meses ejerciendo los recursos que la ley le da para afrontar eso. Bueno, las decisiones judiciales se producen y habrá que acatarlas. Lamentablemente en nuestro país, como consecuencia de la desconfiguración que existe, la desconfiguración general que existe a nivel institucional, pues eso no es posible. Lo acabamos de observar, de hecho, con lo que ocurrió con el señor Saab. Cuando los Estados Unidos trasladan al señor Saab a Miami, ¿cuál es la reacción del señor Maduro? No de los tribunales, ojo, del señor Maduro. Unas personas que están siendo juzgadas en Venezuela, vinculadas a Citgo, que tenían una medida judicial de casa por cárcel, pues son trasladados sin que intervenga el juez en modo alguno para una prisión nuevamente. De tal manera que en nuestro país no hay división de poderes y eso es un contraste fundamental con lo que observamos tanto en Cabo Verde como en España y veremos en Estados Unidos en los próximos meses. Vemos también que Nicolás Maduro decide levantarse de la mesa de negociación en México porque uno puede analizar y ve a las claras que este punto específico era Alex Saab para estar en esas mesas de conversaciones. ¿Qué pasa entonces con esas mesas de diálogo y de conversaciones y qué pasa con la población venezolana si no se ve importante para el gobierno venezolano? ¿Solo le importaba a Alex Saab o solo le importa a Alex Saab? Esa pataleta, voy a utilizar esa expresión coloquial, ya se resolverá y en menos de 1 o de 2 semanas veremos sentados nuevamente en México a la representación del señor Maduro y a la oposición democrática en la conformación unitaria que allí está representada. Eso realmente no me preocupa porque nosotros estamos sentados allí obligados. La comunidad internacional, los amigos de la comunidad internacional que están allí, Rusia por un lado acompañando al señor Maduro y los Países Bajos en representación de las naciones democráticas acompañando a la oposición, nos van a obligar a sentar porque el problema venezolano ha impactado a distintas economías a nivel mundial. No es poca cosa que 6 millones de venezolanos estemos por el mundo al garete en extrema condición de vulnerabilidad, como lo ha definido la Corte Constitucional. De tal manera que yo no tengo absolutamente ninguna duda que allí se van a sentar nuevamente y que veremos acuerdos de distinta naturaleza en beneficio de Venezuela. Ojo, no porque de buena voluntad una de las partes lo quiera, sino porque las circunstancias obligan a una decisión como esta. Bien se veía en el día de hoy cómo Julio Borges ha salido a hablar que Nicolás Maduro está creando una maniobra como parte de dilatar ese proceso que se viene de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo califica usted esa apreciación? Yo soy muy cuidadoso con ese tema de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Previas, tiene una solicitud de la Fiscalía para abrir una averiguación. Eso puede ocurrir como no puede ocurrir. Pero nosotros los venezolanos no podemos dejar que nuestra reinstitucionalización completa, pero específicamente la judicial, esté supeditada a la suerte o no del señor Maduro. A nosotros nos interesa, a todos los venezolanos, 30 millones de venezolanos, nos interesa una reinstitucionalización general del país. Si esa reinstitucionalización empieza por el Poder Judicial como debería y se logra cambiar las cosas, yo pregunto, ¿cuál es el problema en que al señor Maduro, si se le atribuye la comisión de delitos, se le juzgue en Venezuela si hay jueces confiables producto de la reinstitucionalización? Ese tema para mí no es fundamental en el sentido de que yo voy a supeditar todo a la Corte Penal Internacional. Eso puede ocurrir o no. Pongamos un ejemplo. Colombia está en un proceso de observación de la Corte Penal Internacional desde hace más de 17 años en relación con lo que ha ocurrido con el conflicto. Si Colombia hubiese esperado que la Corte definiera o no se abría la investigación,
pues no hubiese avanzado como ha avanzado el proceso de paz aquí en este país. De tal manera que pongamos las cosas, ese es mi parecer, respetuosamente, en su justa medida. Ahora vemos también que Venezuela está en un proceso para el 21 de noviembre de esas mega elecciones y que se están disputando este tipo de acciones. ¿Cómo se ve estas elecciones a través del voto y que sean unas elecciones libres y justas? Hoy Leopoldo López hablaba de que no existe esa posibilidad ni de elecciones libres, ni de elecciones justas, ni de elecciones verificables. ¿Qué tan cierto se puede ver este panorama? No soy yo quien para diferir de lo que diga el señor López, pero en todo caso es muy distinta una elección donde solo la acompañan Rusia y Turquía a una elección donde va a haber representación confiable, seria, de una misión internacional de la Unión Europea. Son situaciones muy diferentes. Ahora, no podemos pedir en una situación como la venezolana que las condiciones sean como las de Suiza, como muy bien lo dijo el señor Borrell. Nosotros tenemos las condiciones que lamentablemente tenemos, y esas condiciones las tenemos, y es una cosa muy importante, por culpa nuestra, porque fuimos los venezolanos quienes inventamos en diciembre del 98 lo que hoy está ocurriendo. Eso no lo crearon marcianos, eso lo hicimos nosotros. Nosotros cuando decidimos dar un paso al frente al abismo y votar por Hugo Chávez y quienes la acompañaban. Ahora, cambiando un poco la tónica, el panorama que tenemos, hablemos de esa Fundación Dos Países, de esa ONG que usted está dirigiendo. Cuéntanos un poco de esa actividad. La Fundación Dos Países es una ONG que creamos 3 abogados venezolanos que hemos estado vinculados desde el año 2017 al tema migratorio, al tema humanitario. A través de ella estamos contribuyendo de alguna manera con la protección del migrante venezolano y con la promoción de políticas públicas aplicables a la migración venezolana. El problema migratorio que impacta a Colombia lo creamos nosotros los venezolanos. Por ese motivo es una responsabilidad nuestra tratar de proponerle políticas públicas a Colombia que sean aplicables a la migración y que impacten lo menos posible las finanzas colombianas. Hablando de políticas públicas, sabemos también que el gobierno venezolano ha dado el Estatuto Temporal de Permanencia, el ETPB, para venezolanos, y que también se han registrado una cierta cantidad ya, donde ya se empezaron a entregar las primeras tarjetas. ¿Qué está haciendo la Fundación Dos Países para orientar a esa población venezolana que está ingresando y que ha ingresado al país? Yo tengo en Colombia desde el 29 de julio del año 17. He escrito casi 1000 columnas en los 1400 días que tengo aquí. Yo diría que mucho más de la mitad han tenido por objeto orientación en materia migratoria, orientación respecto de falencias que observamos en materia migratoria. Mañana, puedo decirlo de una vez, la de mañana tiene por objeto el tema de las convalidaciones y la apostilla. Según informó el DANE esta pasada semana, solamente 1% de quienes tienen estudios universitarios aprobados en Venezuela han sido convalidados en Colombia. El gran problema de eso es la apostilla. ¿Y por qué es la apostilla? Porque los venezolanos difícilmente podemos acceder a ella. Pero resulta que la apostilla es un mecanismo que se implementó a principios de las décadas del 60 del siglo pasado, hace más de 60 años, en una época donde no existían las comunicaciones virtuales como las vemos ahora, de tal manera que se pudiera implementar un mecanismo colateral que permitiera verificar la autenticidad de la documentación venezolana. Y eso se puede hacer con mayor razón porque, como bien ha dicho Cancillería de Colombia en distintas oportunidades, el mecanismo de apostilla es un mecanismo potestativo que Colombia puede o no aplicar. Una sugerencia como esa la hemos hecho desde hace más de 2 años, hace más de 3 años, ¿de acuerdo? Y lamentablemente no ha habido efectividad en la implementación
de un mecanismo alternativo a ello. Pero lo proponemos y seguimos insistiendo porque creemos que eso es lo conducente, por ejemplo, en esa materia. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje que usted le envía a toda esa diáspora venezolana que no solo está aquí en Colombia, sino a nivel latinoamericano y mundial? Yo preferiría no dirigirlo tanto a la diáspora, sino a quienes piensan salir. La decisión de emigrar es una decisión que debe ser pensada. No podemos salir al garete sin investigar a dónde vamos, las costumbres que tiene el sitio donde vamos, el clima que tiene el sitio donde vamos. Nuestra migración debe ser mucho más ordenada que la que ha salido hasta ahora. Y respecto a los que afuera estamos, nosotros somos los verdaderos embajadores de Venezuela en el mundo. Lo que nosotros hagamos dirá de nosotros, dirá que somos buenos ciudadanos, como lo aprendimos a hacer en democracia en Venezuela. Eso nos obliga a comportarnos de la mejor manera que podamos. Doctor, queremos agradecerle la participación en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Que tenga una excelente tarde. Gracias, con mucho gusto. Acompañó el doctor Gonzalo Olivero Navarro, quien nos da su perspectiva desde su punto de vista de cómo está esta población venezolana, de cuál es esa objetividad con la cual se debe ver a esas elecciones del 21 de noviembre, de cómo está la situación con Alex Saab y el Pollo Carvajal, y además cómo es todo este lío de política, de corrupción, de cómo se está manejando toda esta situación. Y en otro orden noticioso, estudiantes de la ULA perdieron todos los beneficios. Eso se venía venir desde hace mucho rato. Pues los estudiantes de la Universidad de los Andes en el estado Mérida lamentaron que perdieran todos los beneficios que tenían antes. Años atrás, pues disponían de servicios de transporte, de comedor, de asistencia médica, de becas estudiantiles y además de más ayudas que los ayudaban a ellos, y todo esto se los ha quitado la revolución. No hay presupuesto para absolutamente nada de eso. Por ejemplo, no hay comedor universitario porque se han llevado absolutamente todo, hasta las neveras, se llevaron las puertas, los cubiertos, las bandejas. No hay dolientes cuando estas cosas están sucediendo. A nosotros como estudiantes sí nos duele, es lo que ha afirmado Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios. Asimismo, también denunció que las becas, los secuestros de la administración de Nicolás Maduro a través de la plataforma Patria, a su juicio, este sistema está politizado para solo un grupito. Para los afectos es lo único que está politizado. Estamos seguros de que no están registrados en la universidad como estudiantes, ha venido señalando Gómez. Además, reiteró la poca transparencia con la que se maneja este tipo de programas. También agregó que el servicio de salud desapareció en el momento en el que se eliminó el presupuesto para las universidades. También dejaron de enviar recursos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Y es lamentable cómo se viene presentando esta situación con los estudiantes, con las universidades. También hablábamos durante semanas anteriores, el presidente de facto, Nicolás Maduro, anunciaba el regreso a clases presenciales cuando no se tienen las garantías en los centros estudiantiles, cuando los docentes no tienen unos salarios dignos, cuando los estudiantes no tienen un plan de vacunación, lo mismo los docentes, el personal administrativo, las infraestructuras de las instituciones educativas, básica, primaria, secundaria y universidades están totalmente deterioradas y abandonadas, y estas pues no son las mejores condiciones para un nuevo regreso a clases en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema de los adolescentes virgen, pues llegamos a esta última parte, a este último pedazo de esa torta de 4 que tiene Siempre Venezuela, Venezuela Siempre,
Continuamos con más información. Maduro designa nuevos ministros de Educación Superior y Comercio Nacional. Pues el gobernante venezolano Nicolás Maduro designó en la tarde de hoy estos dos nuevos ministros para su gabinete, un mes después del nombramiento de Rodolfo Marcos Torres como ministro de Atención de Aguas. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario anunció este nombramiento de Tibisay Lucerna como nueva ministra de Educación Superior en sustitución de César Trompiz, quien ocupa el cargo desde el 12 de agosto del año 2019, de acuerdo con el decreto presidencial 3946. Designé como ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria a la doctora Tibisay Lucerna. Su amplia experiencia y vocación pedagógica contribuirán a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional. Eso es lo que ha venido expresando el mandatario Nicolás Maduro. Lucerna se desempeñaba como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, designada el 5 de septiembre del año 2020 en reemplazo de Alejandrina Reyes. De la misma manera, Maduro también comunicó la designación de Desliz Álvarez como la nueva jefa de la cartera de Comercio Nacional, reemplazando así a Eneida Laya en el cargo desde el 21 de octubre del 2019, de acuerdo con la Gaceta Oficial 41.742. Álvarez pues será la encargada de organizar todas las redes de distribución, mayoristas, comercialización y formalización de precios. De la misma manera, Maduro agradeció a los exfuncionarios Eneida Laya y César Trompiz por su labor y entrega durante el tiempo de servicio prestado. Nuestra patria reconoce su lealtad, su vocación y su trabajo. Pronto llegarán nuevas responsabilidades para que sigan contribuyendo a la felicidad de nuestro pueblo. Ahora habla de felicidad cuando el pueblo venezolano está en una crisis social, política, económica, cuando no se tienen los servicios básicos, cuando no se tiene educación, cuando han salido y siguen saliendo su gente, su pueblo venezolano a través de las diferentes trochas, y estamos aproximadamente casi con unos 7 millones de venezolanos para el año 2022 en esa migración forzada. Y aún así, el presidente Nicolás Maduro dice que pues es la felicidad, es todo dádiva lo que él quiere mostrar en este momento, pero la verdad verdadera es que Venezuela está en una crisis total. Y en siempre Venezuela, Venezuela siempre. Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos, de nuestros paisanos, tanto de Venezuela como de Colombia. En este momento estoy con Arley León, quien es colombiano, nacido en Villavicencio, se crió aquí en Arauca, pero hace algún tiempo vivió en Venezuela, hoy tiene la condición de colombiano retornado. Arley, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bueno, con gusto. Sí, señor, esto ya más o menos llevo, en el año 2000 me dirigí a la ciudad de Guadualito. Ajá. A buscar nuevas expectativas, a trabajar, a ver qué podía emprender allá, y gracias a Dios pues me abrió sus puertas. Empecé con una ventica de comidas rápidas. Luego trabajé un tiempo con un negocio de artículos deportivos que un amigo, un familiar se puede decir, él montó allá, pero que pues como la distancia y todo eso lo obligó como a vender el negocio. Entonces yo le compré ese negocio que se llamaba Deportes Chatarley. ¿Cómo, cuando usted se decide irse de Arauca, cómo estaba la situación aquí en Arauca? Pues la situación de aquí era que se trabajaba
y no me rendía el dinero. No me rendía. No me rendía porque pagaba arriendo, pagaba agua, pagaba luz, lo normal que se paga acá. Pero que uno hace estirar ese sueldo mínimo. Entonces, a raíz de eso, pues, tomé la decisión como de buscar la forma de emprender hacia otro lado. Entonces, ya tenía mi compañera, y con esa compañera emprendimos el viaje hacia Guadalito. Y gracias a Dios... ¿Cómo lo recibe Guadalito? ¿Cómo lo recibe la gente? Bien, bien, no tengo que quejarme. El pueblo altoapureño es un pueblo muy sano, muy tranquilo y muy acogedor. Pueblo noble, ¿no? Noble, sí, su gente es maravillosa, no tengo ninguna queja. ¿Qué le decían? ¿Cómo lo ¿Qué le decían? ¿Cómo le...? No, pues allá... ¿No se sintió en ningún momento discriminado? No, porque por buena ser parte de su colombiano? población es colombiana o hay una liga, ¿no?, entre colombiano y venezolano. Mientras estuvo en Guadalito, cuando usted venía en diligencia a comprar, ¿cómo era esa...? No, pues yo venía para acá a hacer compras de pronto de cositas que uno añora ya, que si su café, que si sus cosas. Y bien. Sin embargo, pues allá es muy amañador, en ese entonces mucho más amañador, porque se conseguían todas las cosas del rubro alimentario, a muy buenos precios y le rendía a uno un poquito más. Bueno, allá fue donde pude hacer mi casita. Aquí ¿Tiene su no, casa allá? Sí, aquí no la tenía, entonces aquí pagaba arriendo. Allá logré hacer mi casita, por ahí en una parte muy cerca a la calle El Hambre, de Guadalito. ¿Cuándo sintió usted la necesidad de volver a Colombia? Pues llegó un momento que yo en ese negocio, esa tienda deportiva que tenía, la inflación era muy superior a los ingresos que uno tenía, y entonces al volver a invertir en el negocio veía que cada día iba disminuyendo más. Menos, el costo de reposición de la mercancía. Exacto, ya no era lo mismo. Entonces llegó un momento que tocó cerrar las puertas de ese negocio, ¿sí? Que ya el capital no era muy accesible, pues ya no alcanzaba para nada el dinero, ya se iba devaluando cada día más, hasta que entró en crisis, desafortunadamente. ¿Y decidiste venirte, te viniste solo o con familia? Sí, no, yo pues estando allá ya vino la separación con mi compañera, entonces ella vivía allá mismo, yo también allá, pero yo tomé la decisión como de ir buscando hacia Colombia, otra vez hacia el pueblo de Arauca. ¿Y cómo te recibe nuevamente la gente en Arauca? Pues normal. Yo llego y compro un lotecito en una invasión, un asentamiento humano que se llama Brisas del Puente. Y allá me ubico y actualmente allá vivo. ¿Ya tienes tu casa allí? Sí, muy humildemente, un ranchito, como se dice. ¿Y a qué te estás dedicándole? Bueno, ahorita trabajo lo que es la informalidad, la venta de medias, de pañitos y de cositas así. ¿Y eso te es suficiente para costear todos tus gastos? No, porque pues los gastos aquí a veces superan los ingresos de uno, a veces. Yo no pago arriendo acá, pero igual las ventas informales no es lo mismo que tener un trabajo estable o fijo. ¿Y sientes que está mejor tu condición, ha mejorado tu situación de vida aquí en Colombia con respecto a cómo estaba la situación? Lo que pasa es que en Venezuela sucedió un fenómeno que ya llegó un momento que a veces no se consigue el dinero. Y al no conseguir el dinero, pues no hay con qué gastar ni invertir. Entonces, eso obliga a que uno tenga que buscar dónde conseguir la monedita para el diario vivir, claro, para sus gastos personales y para ayudar a su familia. Arley, y aquí entraste en el programa de colombianos retornados, ¿has podido tener acceso a eso? Sí, hice la solicitud, pero no se pudo. ¿Qué te han dicho? No alcancé a participar de eso. O sea, hubo un rechazo de la Cancillería, yo metí los papeles, pero no, me rechazaron y totalmente quedé por ese lado. Quisiera, Arley, que dejaras un mensaje para todos nuestros paisanos
que nos ven a través de nuestras cámaras y también nos escuchan por la voz del río Arauca, que me decía que nos has escuchado por allí, ¿no? Sí, bueno, el mensaje es el siguiente, ¿no? Primero que todo, que quien venga a Colombia venga de buenos pensamientos, de buena fe a trabajar. Aquí en Colombia le abren las puertas a uno a trabajar, pero hay muchas personas que, bueno, han cometido sus errores y han hecho quedar muy mal al pueblo venezolano. Entonces, caramba, están poniendo la cara de Venezuela acá, vamos a ponerla en bien. Qué bueno. Sí, señor. Arley, ¿piensa volver a Venezuela? Sí, claro, sí, Venezuela, yo le tengo mucho aprecio a Venezuela y deseo lo mejor para ese país porque en sí me dio la mano y ha dado la mano a muchos colombianos, ha sido muy, muy hospitalario con nosotros y estamos muy agradecidos con eso. Bueno, agradecidos nosotros también por tu tiempo, por habernos dedicado tu tiempo, Arley, gracias. Bueno, con gusto, para servirles. Bueno, mis amigos, la historia de un hermano colombiano que acogió la tierra de Venezuela como suya y también añora volver en un futuro. Es una historia más, amigos, que les contamos desde acá, desde la tierra del joropo. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lugano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y ese fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Lugano, el amigo de todos. Y hoy hablábamos en el noticiero del mediodía acerca del cáncer de mama. Hoy 19 se celebra a nivel internacional el cáncer de mama y la caminata por la vida tiñó de rosa a la ciudad de San Francisco, pues con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues se ha realizado y se realizó en el Boulevard Virgen de Coromoto de la ciudad de San Francisco, pues se tiñó de rosa con la segunda caminata por la vida que se realiza en esa localidad. El alcalde de la ciudad, Arrieta, junto a la primera combatiente Marisol Wilches, de Arrieta, parientes, sobrevivientes y personales oncológicos Génesis Petit, recorrieron 1 kilómetro de la avenida 171 de la urbanización Coromoto hasta la sede del ayuntamiento sureño, donde los diferentes participantes pues pudieron disfrutar de una sesión de bailoterapia y de un refrigerio. Arrieta reiteró su apoyo incondicional para quienes atraviesan por esta dura batalla, además de celebrar por los que han perdido y los que no han podido librarla y los que la han librado. Es lamentable ver cómo el cáncer de mama sigue aumentando y es por eso el llamado a realizarse el autoexamen, es realizarse ese autoexamen para identificar cuáles son las diferentes características que tiene usted en su cuerpo, en su seno, en sus mamas, poder identificarlo. Pero no solo el cáncer de mama se da en las mujeres, el cáncer de mama también se da en una cifra considerable en los hombres. Así que los hombres no se salvan de tener cáncer de mama y es también ese llamado al cuidado, ese llamado a la protección. Y en enero comenzará la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Pues Nicolás Maduro ha anunciado el día de hoy que la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 iniciará en enero del 2022. En este sentido, pues ha precisado que se le dará prioridad a los miembros del sector salud y del sector educativo. Es un descaro total que salga a decir que se le va a dar prioridad cuando sabemos que la prioridad es para el sector salud, para los adultos mayores, para los niños en este momento, para quienes tienen una enfermedad base. Es que es así, quienes tienen en este momento la prioridad, no es si quiere o no quiere, es que la prioridad a nivel mundial de la pandemia y de la OPS, que lo ha dicho y lo ha reiterado, es que quienes están en la primera línea, que son médicos, enfermeras y personal sanitario, deben estar vacunados contra el COVID-19. Además, señor Nicolás Maduro, se ha venido notando que este personal de salud no tiene los protocolos de bioseguridad necesarios. Están reutilizando los guantes, las caretas, las jeringas, no se tiene los protocolos. Entonces es ahí el llamado a este gobierno que entregue, que dé el material necesario a estos héroes, porque estos son llamados así,
héroes están ahí combatiendo todo el tiempo y que se ha perdido una gran cifra de médicos, de enfermeras, de especialistas a causa de la negligencia de un gobierno que no ha entendido que en medio de esta pandemia se debe tener protocolos de bioseguridad, se debe tener vacunación, planes de vacunación, cuando no existe ese plan de vacunación aún. Cuando usted, este gobierno, quiere vacunar a unos niños, a estos niños que no puede colocarlos como conejilla de India, todavía la vacuna, esos prototipos de vacunas no están aprobados por la OPS. Entonces no podemos empezar a realizar cosas que no están dentro de un plan de vacunación. Es lamentable cómo este gobierno sigue jugando con la salud de su pueblo venezolano y así sigue jugando con la educación y así sigue mostrando la gran negligencia que puede presentar cada día sigue presentando la gran negligencia. No existen los protocolos de bioseguridad para absolutamente nada. Y esa dosis que según dice que se van a aplicar para la tercera dosis, ¿ya se le aplicaron la segunda dosis a quienes recibieron la primera? ¿Sí se realizó esa inmunización en secuencia? Es ahí donde están muchos interrogantes. Se están realizando una serie de actividades, pero se han realizado otras. Ahora, en las cárceles lo han reclamado, los presos políticos han reclamado la vacunación. En el día de hoy, en horas de la mañana, veíamos cómo todavía no se ha atendido la salud de Javier Tarazona. Javier Tarazona está en un alto riesgo con su salud, con su hipertensión, con su diabetes y además con COVID-19. Entonces es lamentable que a estas alturas del paseo este gobierno todavía no le haya permitido la salud, que es un derecho propio constitucional, está en la Constitución, en cualquier constitución está el derecho a la salud, el derecho a tener un bienestar. Es ahí donde esos presos políticos están pidiendo salud y se han visto. Además, hemos visto también cómo la tuberculosis sigue acabando con las vidas de quienes están tras las rejas. Y en otro orden, ya para finalizar, exhortaron a Nicolás Maduro a eliminar definitivamente el esquema 7+7. El presidente de Coindustrial, Luigi Picella, pidió el día de hoy la eliminación completa de este 7+7 implementado por la administración de Nicolás Maduro contra el COVID-19. Este esquema del 7+7 se debe eliminar en el caso de la industria y el comercio. Se han demostrado que las medidas de bioseguridad dentro del sector se mantienen y no podemos bajar la guardia, lo que viene acotando. También destacó que en una industria es bien complicado apagar las máquinas y volverlas a encender. Eso crea una situación que no es para nada productiva. Nosotros veníamos de un virus antes del COVID-19 que era el virus de lo económico. Ahora tenemos 2 estados donde nos han abierto los aeropuertos como el Táchira y el Bolívar y eso trae problemas en la parte laboral. Y a su juicio no existe una medida que haga que la industria se recupere de la noche a la mañana. Así que es el llamado a retirar este esquema definitivamente, el 7+7, ese potenciador que siempre hemos venido mencionando, el 7×7, el 7+7, el que una semana sí, que la otra semana no, el que si llevamos 4 semanas, el que sí. Entonces es esto, es ese llamado a quitar ya ese esquema del 7+7. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana, feliz noche.